noche. Presten atención, la luz ha iluminado ya. Máxima verdad. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad. Magia y confusión, destino de grandeza, liberación mística a punto de explotar. La revelación, dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard. Fineza y máxima ciencia. Todavía no. Ahora sí, ¿cómo Ahora están? podés hablar. Bienvenidos y bienvenidas a otro Storyboard. Storyboard. Quería decirles, Storyboard. para mucha gente que anda diciendo que no estuve en la marcha y no sé qué dicen, acá tienen otra foto mía en la marcha. Ah, ¿te cambiaste en el medio? Pero tenés otra ropa, ¿no? Otro Eso- piluso. Ese es más parecido. Igual incluso. es idéntico a vos. Este es de la cámpora, mira. Pero ¿cómo Yo va a no ser sabía que vos estabas en la idéntico cámpora. a mí? Soy yo. Los compañeros de la cámpora me dieron una pechera. ¿Por qué te cambiaste de ropa, de campera y te afeitaste? ¿Para qué? Para ir cambiando los looks un poco. ¿Por? Ustedes no... Por style. Ah, ¿Cómo? Style. ¿Viste cuando estás bien esquere, bien naye? Sí, bien ya buenardo? entiendo. Sí. Y... cuando estás esquere, sí. Sí, ahí. Cuando sí, se ahora quiere, sí. cuando se quiere, Ahora sí, sí. sí. Primero caí, campera roja, estaba más fresco. Después, como dijo Eli, calor. Uy, calor. Fue al revés, igual. Primero hizo calor, después más fresco. Por Claro, eso, esta claro. foto es de antes. Claro. Pero recién dijiste lo... No, pues fresquito, Plimbersmith, camperita roja, y ahí estaba 10 points. Ok. Capaz hay más fotos que siguen apareciendo, hay una sobredosis de evidencia, así que no sé por qué Sí, siquiera obvio, fuiste. lo cuestionaron, la verdad. Un poco feo de parte de ustedes, pero ya fue, no voy a decir nada. No, está obvio. bien, perdón. Pensamos que, no sé, era inconsistente el relato, nada más. Claro. Y bueno, después de tantos años de conocerse, la verdad que es un poco doloroso que piensen así de mí, pero... Perdón, por... Todo ¿Qué bien. le vamos a hacer? Sí, la gente igual me banca, la gente todo el tiempo me dice, che, se ve que estás cansado, un poco más cansado que Cristian incluso. ¿Cómo se llamaban tus amigos? ¿Subi? El Subi, que es un loco total. Sí. El, los otros dos? El Toto. Sí. Y... ¿Tato no era? No, era Toto. Toto, boludo. Lo conozco a Toto de los 2 años. ¿Y el otro? Chubi. ¿Qué? Subi y Chubi, son los dos. Así, están- así le dicen a Juanchi. Chuy. Claro, boludo. Ah, Claro, boludo. Chuy, Juanchi. Claro, Subi y Chubi siempre están juntos, están pegados. Entonces, ¿Juegan 4 o 3? son 3. Boludo, Juanchi y Chubi son el mismo. Por eso, a Juanchi le dicen Chuy. Juanchi, a Toto, Juan Subi. le dicen Juanchi y Chuy. Y Chubi. Claro. Y a Subi, ¿cómo era el nombre? Le dicen ¿Cómo? Baji. El nombre, ¿cómo? Santi. Santi. Santi Subi. Ahora se va. No, 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 era no, no. Santi, era Santi. Está Santi, boludo. Ay, Dios. Saludo Dios. para Subi, el Toto y ¿Me Chubi. puedes decir el Instagram de alguno de ellos? No, lo tienen, boludo. A ver, Ah, ahí- mira, Re Outsiders. son. Sí, porque... Chicos, hay que meterle con el tiempo al estudio. Dale, Ay, ay. ahora te lo paso. Pasa que estamos sin tiempo, pará. Ay. Gente, tenemos que seguir hablando de la deuda externa argentina. Habíamos quedado con una segunda parte después del tremendo informe de @Dante Sábato, el number one en ciencia y verdad. Quedamos justo en la dictadura militar. Verdaderamente llegamos hasta ahí, pero todo cerró astrológicamente para continuar en este día. Recuerden, ¿no?, que veníamos historizando, ¿no?, el origen de la deuda y cómo venimos pateando básicamente el mismo problema desde Rivadavia. Vos Sí. decías, Eli, que ese es el sillón de Rivadavia, digamos. Claro. O sea, asumir esa Sobre deuda. eso nos sentamos. 100%. Habíamos hablado cómo el primer ciclo del peronismo logra desendeudar a la Argentina y mantenerla afuera de organismos de crédito internacionales, y cómo con la Revolución Libertadora Argentina ingresa a los organismos multilaterales, ¿sí? O sea, el FMI, el Banco Mundial, después Frondizi integra el Banco Interamericano de Desarrollo. Frondizi, habíamos dicho, ¿no? Estoy repasando. De cara a esta limitación del stop and go en los ciclos económicos argentinos, que es básicamente se te acaban las divisas para ponerlo en el sector o productivo o empezar a generar otras maneras de divisa, vos te las comes más rápido, las divisas están en el campo, te las comes más rápido de los que puedes generarlas. Claro. Y eso siempre genera un tapón, que es la restricción externa, básicamente. Y ha habido distintas respuestas, no todas peronistas, obviamente, ¿no? Perón quiso avanzar hacia una industrialización, no llegó. Frondizi quiso promover una inversión extranjera directa, por ejemplo, ¿no? Y después tuvimos otras respuestas, como también puede ser el coso, restricción, tengo una Cepo. laguna mental. El Exportaciones.
Retenciones. Las retenciones, eso. Ah. Dios, eso, las retenciones. Que también es lo mismo, son Sí, formas sí, sí. de decir cómo me hago con más divisas, básicamente. Más y rápidamente. Veo, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Aramburu también. Sigo, esto vamos a hacerlo rápido, básicamente. Aramburu toma un crédito de 700 millones de dólares. Después, en 1956, se forma el Club de París con los 11 países acreedores de Argentina. Frondizi va rajando ahí también. Ilia, fíjate, toma posturas un poco más nacionalistas, reduce la deuda durante el gobierno de Ilia, ¿sí? Y después, ya el tercer gobierno peronista vuelve a recurrir al FMI. No logra desendeudar al país, mucho menos tiene una pelota ya acumulada en los gobiernos anteriores, porque como veremos, no es una cosa, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Pero no es una cosa que tu ideología per se es onda, no, yo no tomo crédito, no tomo deuda. Es un instrumento. El tema, Claro. como todo, es la sostenibilidad del mismo. ¿Y el para qué? Ahora bien, claro, a Isabelita se lo frenan esa aprobación y efectivamente se asume esa deuda con la consumación del golpe de Estado, ¿sí? Sí. Pero nosotros podríamos trazar un cambio en la política económica que arranca con el Rodrigazo, ¿sí? Durante gobierno de Isabelita, ¿no? Primera programa de ajuste llevado a cabo por un gobierno peronista hasta el golpe, propiamente dicho. Y esto es súper interesante porque ya estamos en la dictadura, que es lo que le decía antes, y todo el endeudamiento hasta ahora tomado en la política argentina en comparación a lo que hace la dictadura es completamente inexistente. Es una pelotudez. Vos venís de 7.000 millones de dólares, bueno, qué problema. La dictadura termina en 45.000 millones. O sea, es el primer gran proceso donde nos hundimos hasta el culo, básicamente. Claro. El segundo de esa magnitud es el de Macri. O sea, son los dos más gravosos en términos de deuda y condicionamiento político a años futuro, y años. claro. Totalmente, completamente devastadores. De hecho, no fue solo eso en la dictadura, sino que también lo decíamos la vez pasada, en el 82 se estatizaron 17.000 millones de dólares de deuda externa privada. Esto es, les decía la otra vez, ¿no? El límite de los liberales. Los liberales son liberales hasta que hay que salvar a los bancos, básicamente. Cuando hay Sí. que salvar a los bancos dicen, che, ¿por qué no la asume el Estado? Somos ¿no? comunistas. Claro, ey, la comunidad nos salvamos entre todos, el banco es el otro. Nadie se salva ¿Viste? solo. O sea, ahí, El banco es el otro. El campo somos todos. ahí también. se les ve básicamente, ¿no? También su sensibilidad, su empatía. ¿Por Sí. qué no? ¿Viste? Tienen corazón, La básicamente. doble vara también. Es muy interesante cómo este proceso es increíblemente rápido, es virulento. O sea, piensen que todo lo que hablamos antes, pasamos por distintos ciclos económicos, pero el intento de el proceso de pasar de un modelo agroexportador a la sustitución de exportaciones, ¿sí? Estamos hablando de años, estamos hablando de décadas de ese proceso inexitoso, con avances, con retrocesos, con lo que sea. Acá, de lo que venía siendo en los intentos de modelo de inversión extranjera directa, de retenciones, de inversión, de sustitución de importaciones también, a lo que terminó siendo el modelo que muchos llaman o neoliberalismo, o básicamente financiarización de la economía, o liberación, desregulación total, se hace en prácticamente 6 meses. O sea, es un shock, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? Es el modelo económico, efectivamente, de Martínez de Oz, que lo deben tener recontra mega ubicado. Se basa básicamente en dos grandes pilares. La apertura económica, o sea, una desregulación total de importación, de aranceles, de lo que sea. Por ende, lógicamente, lo que vos tenés en términos de competencia es una desprotección de la industria local. Hay gente que esto lo ve beneficioso, porque dice que el libre mercado, siempre que sea libre en todas partes, se regula solo y va a estar todo bien. Pero después tenés empresas que funden, tenés productos que no pueden competir en el mercado internacional, empezás a hacer todas esas cosas que también te desbalanzan, básicamente, y te hacen dependientes. Pero no es solo eso, no es solo eso. Es la apertura económica y la reforma financiera en donde se basa su modelo económico. Esa reforma financiera es la elevación de la tasa del interés, es decir, lo que te pagan. Por poner la plata a pedalear. Exacto, por poner la plata en el banco, ¿no? Promoviendo, te diría que por primera vez, un fomento en el ahorro de plazos fijos de muy corto plazo. Claro. ¿Sí? Y si esto les suena, tiene sentido, porque es exactamente el modelo del último ciclo de Macri. O sea, exactamente el mismo. No estoy hablando de la condición. Dumping. Sí, no estoy hablando de la condición democrática, obviamente, ¿no? Eso es completamente innegable. Estamos hablando de un gobierno de dictadura cívico-militar y estamos hablando de un gobierno democrático, el de Macri. Ahora, el modelo económico es la misma propuesta. Por ende, la principal forma, esto es muy loco, en la que se acumula riqueza durante la dictadura es el endeudamiento. O sea, el motor de la economía es el endeudamiento. Lo cual es
completamente contraintuitivo, pero siempre y cuando vos tengas esa inyección de plata, sigas desregulando la economía para que sigan entrando los bienes que sea al precio que sea, y la gente, los pesos, vos se los premies con tasa de interés alta y en corto plazo de retribución, tenés a todo el mundo armando plazos fijos, o sea, todos bicicleteando básicamente, ¿entendés? Claro. No tenés a nadie poniendo una empresa de nada. Exacto, nadie la pone. Que en el último ciclo macrista tuvo el condimento de financiarización, que era ponerla, no sé, en acciones. Esto es muy interesante para pensar lo que es, ¿no?, un mercado accionario saludable. Hay muchos debates, ¿viste? O sea, porque no es que... Opinión personal. Para mí, tener un... de eso. No, para mí tener un mercado de valores pujante, ambicioso, que la gente quiera meter y sacar plata, es hasta deseable. O sea, yo quiero tener un mercado de capitales piola. El tema es cuando esa plata siempre Vale es... más que- No, y claro. siempre es especulación. Ah. Vos no tenés un esquema saludable de Producción. claro, la representación del valor y después poner esa plata en algún lugar que genere un impacto específico y Claro. que genere riqueza. Porque si todos especulan todo el tiempo, no hay nada, básicamente. Yo lo quiero mantener lo más simple posible, pero a veces se empieza a poner abstracto, lo cual para mí es una picardía total, porque son cosas absolutamente sencillas. El valor de la economía empieza a pasar esta cosa intangible y patear la pelota para adelante y empezar a acumular. Siempre y cuando te entre deuda, vos vas a estar bien. Podés inflar. ¿Qué es lo que sucede? Vino acompañado, obviamente, de un disciplinamiento atroz de la clase trabajadora, con violencia de golpe de Estado, con violencia paramilitar, con desaparecidos, con lo que sea, para que la gente no rompa las pelotas. Todo lo que sabemos de la dictadura, o sea, no es solo un plan económico que en este caso... Es que de hecho para poder implantar ese plan económico tuvieron que hacer todo lo otro porque la resistencia que se le plantaba, con la resistencia que había en ese momento en la sociedad, era imposible llevar adelante ese plan económico. Aprovecho Exacto. para mandarle un beso a mi tío Miguel, que se hizo multimillonario vendiendo bonos de la deuda externa brasilera. Un abrazo, que te vaya bien. Mirá. Ahí va. Fíjate que a pesar de todo esto que uno diría, bueno, ¿cuál es el lado positivo? Quizás si no metes mano en el mercado, bueno, qué sé yo, pisás los pesos, no emitís, no vas a tener inflación, por lo menos. Las bolas, la inflación no baja. Tenés 160% de inflación en el 78 y cada vez la necesidad de la deuda es más importante. En el 80 crece un 46% la deuda porque es lo único que te funciona como el sostén del plan económico. Necesitas que te sigan bancando los organismos de crédito internacionales, ¿sí? Y que no se te produzca, por ejemplo, una corrida cambiaria, ¿no? Que la gente quiera sacar la plata. Necesitas que sigan apostando a ese modelo de acumulación de riqueza exclusivamente basado en deuda. Y quiero decir algo que en este sentido, durante este periodo, esta política funcionó. Es decir, no se les quebró la máquina, ¿entendés? El problema es la sostenibilidad de eso, era completamente imposible sostenerlo. Claro, Pero claro. el plan económico de Martínez de Hoz, ¿por qué vos decís, lees todo esto y decís, che, la tiene que haber chocado, o sea, le tiene que haber explotado el país en 1000 pedazos? No, porque seguías pateando, seguías acumulando, seguías inflando. El tema que ese 170, dijiste, por ciento de inflación Sí, del 160% de inflación en el 78. En el 82 era 400. Exacto. O sea, todo va a ser. Es algo completamente insostenible. Claro. Completamente insostenible. Se te desacopla completamente lo que es la economía especulativa de la economía real. Y es una espiral ascendente. No, y dos cosas descendente muy como singulares te gusta. de ese periodo. Hasta el 76 la pobreza era el 5%, nada más. La pobreza estructural argentina era el 5% hasta la dictadura. Y es el primer periodo donde las propiedades empiezan a estar valuadas en dólares. Exacto. Antes te comprabas la casa con pesos. Exacto, Hasta esa época. porque perdés patrones de referencia, porque ya nada empieza a tener sentido, Claro. digamos. Y es muy loco, pero son los mismos problemas que ahora o que tenemos en nuestro tiempo muy reciente e intentar resolverlos a la misma forma de intentar resolverlos en su momento. Cuando llega el gobierno de Alfonsín, ¿qué le toca? Le toca renegociar la deuda. Lo mismo que te toca a todo en estos ciclos, o sea, según en qué momento de la volteada entras, básicamente. Alfonsín cesa los pagos al Club de París y obtuvo dos acuerdos con el FMI. La deuda para este tiempo ascendía a casi 60.000 millones de dólares. Fíjate, ¿no? Lo que es el Eran número. dólares más caros que los de ahora. Sí. 60.000 millones de dólares. Recién en el 92, con el menemismo y el plan Bre de Estados Unidos, se reestructura la deuda latinoamericana. Tenés un momento como de orden en ese momento, pero se promete reducirla progresivamente, lo cual es completamente falso. Completamente falso. Te seguiste endeudando más para sostener tu política económica y llegaste a 146.000 millones de dólares. Para 146.000. sostener la paridad del dólar y el peso. Exacto, 146.000
millones de dólares, ¿sí? Y ahí ya llegamos a las increíblemente recientes políticas del 2000. Y acá tenemos los primeros nombres, estos que decíamos la vez pasada y no íbamos a llegar a hablar. Blindaje financiero, ¿no? Con De la Rúa, megacanje después de Cavallo. Y acá a mí me da mucha risa esto, porque lo quiero decir así. Son nombres muy locos, o sea, es un subtren Metrocleta, ¿entendés? Sí. Pero siempre es lo mismo, o sea, no hay mucho más que inventar al respecto de algo extremadamente simple. A vos te prestan, no podés devolver. Inventale la que quieras, ¿entendés? O sea, inventale blindaje, megacanje, lo que reporonga sea. El blindaje, según el caso, era que el fondo te prestaba dinero para que vos puedas afrontar esos vencimientos, claro, en ese caso, siempre y cuando te comprometas a una serie de políticas económicas y de metas. Lo mismo siempre. El megacanje era un cambio, ¿no? Es un canje de bonos de deuda que vencían en el cortísimo plazo con no tanto interés, por otros que vencían en el largo plazo con más interés. Hermoso. Por eso es mega. Por eso. Pero si vos venís ahora al Ministerio de Economía y le ponés, yo tengo los bonos Splintersmith. Y vos decís, ¿cómo? ¿Los Splinterfarts? Sí, son los bonos Splinter. Es una nueva política económica. Iguales. Claro, pero siempre va a ser... La cosa es así. ¿Recuerdan La Plata es Magia? ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo es confianza. Si vos llegás al gobierno y decís, loco, la vamos a romper, saco bonos Messi. Los bonos Messi, esto va a funcar. Y me creen, y la gente te cree y es tipo, le pones Mega Kangersmith. Y la gente agarra y dice, listo, dale, pará, ya está, yo no lo quiero cobrar ahora. No la quiero cobrar ahora. La quiero cobrar en 5 años con 40% de aumento, ¿entendés? Si los bonos Messi no se llaman Me Sirve, Me nada sirves. valió la pena. Los me sirves. Obviamente todo esto sale como el orto, ¿no? Básicamente. Y llegamos a... No, lo más loco que por lo menos ahí le cambiaron el nombre, pero los que no cambiaron son los nombres de los que lo tomaron. Prat Guy, Sturzenegger, Cavallo. Son todos los mismos que salen a opinar ahora. Una y otra vez. Con los mismos. Al gobierno y lo vuelven a tomar. Un abrazo Hombres. a mi tío Miguel, que ya conté que también fue funcionario del macrismo, por supuesto. Un abrazo. No. Como dicen, como saben, Rodríguez Sá anuncia el default, ¿sí? 31 de diciembre de 2001, el momento patriótico, pico de argentinidad cósmica, no vamos a pagar una mierda, somos invencibles, tiros ahí al techo, eso tampoco dura. Llega Duhalde, no consigue acordar con el FMI, pero fue un proceso de transición donde se tuvo que ordenar cientos de variables macro y microeconómicas de extrema complejidad. Algún día habría que hacer un storyboard de Duhalde, me parece, estaría bien. La tiró. Pero sí lo hicieron, como sabemos, Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010 específicamente, ¿no? La reestructuración de la deuda y la renegociación de la deuda. Y quiero hablar específicamente de la renegociación, los acuerdos con el FMI de Néstor y después de Cristina, ¿sí? Estamos hablando que para ese momento la deuda que había que renegociar con el FMI, la de Néstor, era 20.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? De eso, o sea, sobre los 81.000 millones de dólares, que no solo son los de FMI, sino tenés privados, claro, también. Totales. Fíjate lo que son los números de Néstor. Los números de Néstor son, se canjearon 62.000, o sea, tenés un 76% de adhesión, lo cual te representa en reestructuración de bonos prácticamente un 43% de quita nominal. Esto a mí me interesa, hay un video muy conocido de Iván Hein, quien era una figura economista de la Cámpora. Es un video muy gracioso porque está medio de joda. Es como un video muy... Sí. ¿Lo tenés? Está re escabio. Sí, es un video escabio de Van Hein explicando... Gritando, que yo en ese momento me pongo a hablar de, no sé... Sí. Chiquititas. No. Está hablando de, la deuda ilegítima, no sé qué. No, pero es buenísimo ese video, es buenísimo, es máxima ciencia, se los recomiendo, y si no lo vieron, búsquenlo, porque es un video de Iván Hein, escabio y de joda, donde aparentemente el disparador es chicanearlo al respecto del proceso de renegociación de deuda de Ecuador, que es, ¿por dónde se lo corría por izquierda Néstor? Vos tenías que desconocer esta deuda, ¿sí? Denunciarla y hacer una cosa que es ilegítima, e ir a pelear la legítima y la ilegítima, ¿sí? Sí. Lo que dice Iván Hein en ese video es, a nosotros nos chupa un huevo, que es legítimo, que es ilegítimo, pero la redujimos en un, no sé, 70%. Claro. O sea, en un pagaste menos que Ecuador, haciendo todo el caminito de, bueno, esta sí, esta no. Porque Ecuador terminó dolarizando su economía. Totalmente. ¿Qué hizo entonces? Mirá, acá voy a esto. Al extender mucho los plazos y al no reconocer los intereses atrasados desde la declaración del default, hay que también decir, Néstor tuvo años de costo político distribuido entre otras personas. No es solo Néstor, es el Adolfo comiéndose primero el default, sale eyectado,
Dualde en el medio ordenando cosas, tampoco puede. Puerta, que a lo mejor me lo merezco. El poderoso Puerta con su gran presidencia. Y efectivamente Néstor no hace el mismo proceso toda la persona. Ya viene con un arrastre y viene con un proceso de Argentina no te está pagando hace 5 años, por lo menos yo vengo a decirte, fíjate si capaz te doy algo. Claro. Esa distribución de costo político también es importante a la hora de entender cómo Claro. podés realizar algo, ¿viste? Si te la tenés que bancar todas vos, o sea, vos declarar el default, vos renegociar, Igual, vos pagar. Cuando asume con el 22% de los votos, Sí. Escribano, que era el del diario La Nación, le pone los pliegos de condiciones de lo que tiene que hacer siendo presidente. Una de las cosas era pagarle todo lo que a estos tipos, y el chabón se lo pasa por el culo directamente. Pijersmith. Sí, Totalmente. directamente. Se considera que el ahorro real para el país, si bien nominalmente la deuda aumenta en número, superó el 70% de ahorro real al respecto de lo que debías. ¿Sí? Sí, es impresionante. Es impresionante. Hubo instrumentos como emitir cupones PBI, lo mismo, o sea, son recursos, son herramientas atados al crecimiento. Vos Claro. emitías cupones que si el crecimiento del país, Ganamos es decir, todo. el PBI subía más de cierto porcentaje, te pagaban. Y eso en algún punto redujo la quita incluso, o sea, redujo la quita lo que te estabas ahorrando porque el PBI aumentó. Claro. El país creció, entonces pagaste. En alguna de esas cosas, de esos instrumentos, también pagaste más, ¿viste? Y acá tengo algunos números como para compararlo. Recuerdan que cuando les decía antes, en el anterior, que vos podías medir la deuda con distintas variables para entender cuánto pesaba, ¿viste? Respecto de PBI era, ¿no? Es de Ah, varias sí, variables. de Por tipo ejemplo, de deuda. la deuda medida sobre las reservas que tenía Néstor y lo que la transformó, sobre las reservas te pasó de representar 1100% de las reservas. El 1100, o sea, Impresionante. incalculable, era tu Insólito. 1100% y pasó al 237%. Guau. ¿Sí? Sobre tus exportaciones era el 416% y pasó al 143%. No. En 2 Sobre años te lo resuelvo. Exacto. Sobre el PBI pasó del 166% al 74%. Tenía que crecer más, ¿no? Obviamente. La quita fue muy grande, pero ¿qué tuviste? Tuviste un problema de adhesión. Claro. La adhesión no fue tan grande, es decir, gran parte de tus acreedores no aceptaron la reestructuración, no tuviste Claro. el 99% de acuerdo, lo cual te hizo la famosa renegociación posterior del 2010, que esta ya la encara Cristina, ¿sí? El nuevo canje, donde de vuelta saliste a buscar a los acreedores que faltaban. Ahí es cuando Axel cierra con el Club de París, ¿o no? Sí, creo que no. que Ahí es cuando- posterior. No, esto es lo que después da pie al default selectivo que tuvimos. Cuando queda el ¿se acuerdan? 7% que no Ah. acepta. Exacto. Los fondos buitre que dicen no, Exacto. no. Y es Exacto. como dale. Exacto. Secuestran las fragatas, ¿se acuerdan? Me acuerdo. Sí, me había olvidado. Una locura. Acá de vuelta. Mi vos- viejo, perdón, Sí. mi viejo hizo un acto full cuca y fue a recibir la fragata cuando volvió a Mar del Plata. Impecable. Con un grupo de compañeros en una lanchita chiquita. No. Con una bandera que decía empresarios argentinos agrupados. Buenísimo. Es espectacular. Buenísimo. Hoy estaba el papá de Rufo en la plaza, como vos, Rebordo. Como yo lo vi. Al papá Rufo sí lo vi. Ah, mira. Mirá. Ahora le puedes preguntar. Pregúntale, Rufito. ¿Qué campera tenía? ¿Tu viejo? La de siempre, boludo. Escuchá. ¿Y el barbijo? Cosa que ser. me pregunta con el Quique, boludo. Me extraña. Cuestión. Cristina en el 2010 se encara esto de vuelta, efectivamente te queda ese porcentaje afuera porque vos llegás a la adhesión completa del 92%, Claro. más o menos, de tus acreedores del momento, y después de este proceso de reestructuración, la deuda representaba el 39% del PBI. ¿Sí? La redujiste hasta eso. Antes, ¿qué te había pasado? En el 2008, cuando vos tenías variables macro más estabilizadas y volvías a tener un cuello de restricción externa, el kirchnerismo quiso volver a organismos de créditos internacionales. Si no me equivoco, porque a mí ya me fallan los años, Eli, pero rondando esa época es también la del Club de París, ¿viste? Sí. O sea, que después Axel lo cierra también. Pero en ese momento vos fuiste a buscar plata. Necesitabas endeudarte. Y ahí tenías el problema de que no te prestaban algunos porque vos Porque tenías eras una poco parte importante claro. en default. Y ahí tenemos uno de los defaults más extraños que tenemos nosotros, Sí. que es parcial. Es Sí. como un default de algunos, básicamente. Un reperfilamiento del default. Era una historia loquísima. Y después tuvimos lo de los fondos buitre trabados, de los que incluso no entraron en ni en el 2010, que eran los que fueron a litigar y Congriesa decía, no vamos a aceptar. El problema era que si le pagábamos a esos, por las cláusulas de contrato, todo el resto de acreedores tenían el derecho a reclamar lo mismo. Claro, no tenía Agarrar y decir, perdón, yo reestructuré con vos bajo la premisa de que no había mejores condiciones para el que
Claro. se negaba y después esperaba y especulaba, básicamente. Entonces vos estás agarrado porque no podés darle a esos para que a su vez te destraben Más que, ni bienes claro. ni cosas. Y era un quilombo impresionante. ¿Se acuerdan? Eso fue recontra mega Son reciente. a los que les paga Macri de contado, más de lo que pedían incluso. Sí. Exacto. Y le paga los abogados también. Exacto, exacto. Es insólito. Exacto. Bueno, después llegamos efectivamente al mayor endeudamiento en la historia del FMI, que es el gobierno de Mauricio Macri, no contento con pagarle a los fondos buitres lo que sea, que se le cantaban las pelotas. Porque pagarle a eso le permitió acceder al mercado de crédito. Exacto, exacto. Y no tener deuda. Y no tener deuda, porque vos tenías, como bien digo, una deuda, o sea, no era, qué fácil es esto, pero el 39% del PBI. O sea, te estabas acercando a un mercado de deuda sostenible y a ponerlo en un lugar que Claro. tenga más o menos sentido. Sí, una variable más. De hecho, tenías capacidad de endeudamiento. Que es lo que Por eso se el puede macrismo. endeudar ¿Vieron Macri? ese famoso folletín que circulaba en Sí. organismos internacionales? Donde buscaban inversiones. Exacto, donde decían, Argentina está espectacular, está 10 points. O sea, Sí. la pesada herencia era como, la verdad, 0 km. O sea, estamos para arrancar. Para Ahora ver dónde fíjate ponemos los la plata. momias que son, que con eso y yendo a pedir guita afuera no consiguieron tampoco que inviertan. Nadie le dio, Nada. o sea, solo le dieron plata para timbiar. En el 2018 el acuerdo de Macri es por 50.000 millones de dólares y llegaron 44.000, se efectivizaron, ¿sí? O sea, imaginen esto, solo en este año, solo en 2022, ¿sí? Hay vencimientos por 19.000 millones de dólares. Recuerden que lo que renegoció, o sea, todo lo que pagó Néstor al FMI, el total de la deuda Es de lo que hay esa... que pagar este año. claro, era Solamente. 20.000, ¿entendés? Sí, que Néstor terminó pagando 9 por lo de las quitas. Néstor Claro. terminó pagando 9, me olvidé decir eso, que es fundamental, Claro. completamente fundamental, que es que cuando Néstor hace la primera renegociación con el FMI en particular, asume una serie de condicionamientos, en particular el de mantener un superávit fiscal elevado, ¿sí? La gran sorpresa de lo que él logra hacer es que a fines del 2005, después de que Lula hace un anuncio similar, la paga por adelantado. Agarra y dice, listo, resuelto FMI, no le demos un centavo más al FMI. Lo que queda después, lo que estuvimos hablando recién, es la deuda para con privados, ¿no? Claro. O sea, es como la otra porción de la torta. Pero Macri va al FMI porque Sí. antes ya se endeudó por 50.000 millones de dólares con privados. Exacto. O sea, Exacto. ¿se acuerdan cuando vino Toto Caputo, que iba a las Sí. mesas de dinero Sí, a sí, pedir plata, guita? plata, Todo el mundo plata, mandaba plata. guita. Plata. La lluvia de inversiones. Es demasiado. Es demasiado. Es impresionante. Sí. Te digo más, y ya vamos ahora, ¿no? Podemos contrastar un poco, y ya nos queda muy poco tiempo. de ¿Hay vuelta. parte 3? No, creo que no Ah. llegamos ya a parte 3. Pero tenemos lo que es la renegociación de Guzmán de ahora, ¿no? Sí. Que tenemos tanto los acuerdos de Guzmán con acreedores privados, que tuvo una adhesión muy alta, Guzmán, o sea, el 94% de los bonistas adhirieron y por las cláusulas de acción colectiva se extendió al 99%. Y ahí tuvo una quita de 30.000 millones de dólares. Tuvo una quita muy grande, que es aproximadamente el 48% solo en términos de quita para con los privados. Y por otra parte tenés lo más complejo, que es lo que está pasando ahora, Sí. que es lo del FMI. Que en el FMI, ¿qué podemos discutir? Habrá posiciones encontradas. Básicamente, el FMI no te hace quitas, no es que te dice, no, bueno, no me debes más. Podés armar planes de refinanciación de esa deuda. Pero otro de los grandes problemas es que el tipo de deuda que tomó Macri, el modelo este stand-by y no sé Sí. qué Sí. poronga, no te permite pasar plazos de vencimiento. No te permite agarrar y decir, pará, reestructuremos la deuda y te la vuelvo a Y pagar estos en estos vencimientos, términos. claro. No se lo permite el estatuto de lo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Que de hecho está muy flojo de papeles Sí, también. eso. Esa Flojísimo. firma. O sea, no tiene lo un que no papel. te permite flojísimo. se chequea, pero lo que tenían que hacer no se chequea. No se chequea. Está Es el buenísimo. motivo por el cual el modelo de reestructuración, poner entre comillas, que logró Guzmán, es un modelo de refinanciamiento. Y es por eso que antes de los vencimientos, o sea, los vencimientos se van a pagar. Se paga con plata de ellos. Pero Porque es muy cambiaste loco. el tipo de... Exacto. Pasaste de stand-by a facilidades extendidas. Exacto. Insólito. Viene el FMI, antes de pagarles, te giran una bochadita que vos les volvés a dar al otro día y lo que te agregan es más fechas de vencimiento, ¿sí? O sea, Claro. pateás la pelota para adelante, en un montón de sentidos, Lo desglosás un atando poquitito. el pago al presunto crecimiento argentino, ¿sí? Al mismo tiempo que lo que yo creo que es el gran logro de la negociación con el FMI es que no hay, hasta ahora,
condicionamientos de política interna, Interna. ni reforma previsional, ni reforma laboral, ni todo lo que ya sabemos, que siempre pide es Starter Pack FMI cuando te lo pide. De hecho, a Néstor le pide mantener superávit fiscal elevado. Néstor se comprometió a eso y después les pagó antes para que no rompan las pelotas. Hay algo muy básicamente. loco de lo que piden también, que eso es rarísimo, que es que no te, si vos creces más de un punto, ya todo ese crecimiento se lo tenés que dar a ellos. Que uses esa plata para pagar. Pero básicamente, sí, sería como usar efectivamente ese excedente, ese superávit en saldar tu deuda. O sea que ellos, por básicamente. haberte prestado, te dicen hasta dónde vos podés crecer, lo cual en un mercado globalizado donde alguien exporta materias primas y a ellos no le conviene que nos industrialicemos, suena como bastante loco. Sí. ¿Querés renunciar a alguna banca, Cris? Claro. ¿Querés? Ah, No, quizás. estoy para renunciar al programa. Está para renunciar al programa, pero no cambiar nada, seguir igual. No, hay que seguir, hasta las 12 hay que seguir. Hay que seguir. Esto fue hasta ahora la historia gigante de esta deuda hasta el presente. Y como verán, es increíblemente desalentador. O sea, yo lo que tengo para decir es que no lo lean mucho esto. O sea, no lo estudien, no se fijen, porque estamos medio en la B. Por ahí el último storyboard del año es vos contando un montón de buenas noticias sobre este. Buenas actualizando la parte noticias. 3. ¿No se puede hacer un gráfico donde estén las caras de quienes se endeudaron y de quienes desendeudaron y que solo nos basemos para decidir cosas en eso? Estaría bien. Pero Hay que hacer un gráfico meme, algo así. unos buenos Que se pegue. 200 años de historia, ¿no? ¿Por qué no tendríamos 100 más así, no? Lo dividimos en dos. Este grupo endeudó, este desendeudó. Hay que votar. Los herederos de estos son estos. Sale una deuda, Smith. Sale una deuda loca. Hay que adoctrinar un Es un poco garrón, más. estamos a la vez en serio. Estamos a la vez. La octava esfera del dragón existe y reside en la punta de la palanca de cambios del interno 24 de la línea 514 que une con toda potencia